Muy buenas, nuevo vídeo. Hoy un vídeo voy a intentar que sea súper rápido y súper dinámico porque sé que muchos estaréis con la selectividad. Esto os va a servir tanto si estáis en selectividad como si estáis en segundo de bachillerato, como si os estáis examinando de PCE, es decir, si estáis cursando matemática, física y química de los cursos preuniversitarios. Espero que os sirva y voy a ser súper rápido. Os voy a mostrar mis apuntes de mates, de física y de química y le podéis, por supuesto, parar para ver algunos más despacio o más detenidamente, o si no, os dejo los enlaces por aquí abajo, ¿vale? Esto es para que tengáis en cuenta qué es lo que hay que saber de cada asignatura y para que le deis un repaso general. Como veis, los apuntes son de Academia 5C, ya sabéis que a prueba con Javier es la evolución de Academia 5C, y no me enrollo más, empiezo con matemáticas para que entre todos empecemos a aprender pues esos bloques de ahí. Cálculo diferencial, integral, álgebra, geometría, probabilidad, optimización y alguna cosita más. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar hoy, los apuntes de, en este caso, cálculo diferencial, para que sepáis lo que obtiene, lo que le tenéis que hacer, sobre todo un buen repaso ese último día o esos últimos días antes de los exámenes. Ya os digo que podéis parar el vídeo las veces que queráis, pero en este tema, por ejemplo, lo que tenéis que saber son los límites, las asíntotas, la continuidad, la derivabilidad y algunos teoremas del cálculo diferencial, como el de Bolzano, Weierstrass, los valores intermedios ROL y el del valor medio. Seguro que me quedan muchas cosas, pero como ya os digo, los resúmenes o esquemas, que esto es más esquema que resumen, pues al fin y al cabo lo que hacen es precisamente eso, resumir toda la información en el mínimo espacio posible para precisamente ser capaz de absorber más información. El estudio de funciones, tenéis que obtener toda la información que ponéis de f' y de f2'. Y luego saber hacer la representación gráfica. Ahí tenéis el esquema genérico para estudiar una función completa. Ya os digo, si lo estáis estudiando, parad el vídeo y lo leéis detenidamente. Por supuesto que si estáis estudiando para segundo bachillerato, para selectividad o para PC, que espero que os vaya muy bien y suscribíos al canal porque aquí seguiré hablando de la universidad, de la actualidad académica, de las distintas carreras universitarias y mucho, mucho, mucho más. Y no me enrollo más, integrales, tenéis que aprenderos los métodos de integración, sobre todo en las integrales indefinidas, que cuando digamos que nos tenemos que aprender más los métodos de integración suelen ser aquellas que el método es un poco más desarrollado, porque luego están las definidas que suelen ser más sencillas y la dificultad está en ese método que veis ahí abajo, ¿no? En la representación de las funciones y el área, que al fin y al cabo es para lo que nos sirve las integrales definidas, calcular los extremos relativos en los que nos piden las integrales, saber luego resolver la propia integral, que es a partir de los métodos que habríamos visto ya en la de indefinida, ya sabéis, por partes, por cambio de variable, por descomposición elemental, por racionales, y por último dar el valor numérico al área. En álgebra, otro de los grandes bloques de las matemáticas preuniversitarias con los matrices, los determinantes, las matrices, por supuesto, los sistemas de ecuaciones y toda la discusión. Bueno, aquí todo esto es muy metódico, pero es verdad que hay que hacer muchos ejercicios y que luego, además, estos ejercicios suelen ser largos, laboriosos. Creo que en realidad el método no es complicado, pero es verdad que son muchos cálculos. Espero que esto salga muy bien en esos exámenes a los que os vais a enfrentar. La geometría en tres dimensiones, que es verdad que esto es muy característico de lo que es el curso preuniversitario, ¿vale? Porque hasta entonces ha sido en dos dimensiones. Pero bueno, está muy relacionado también con el álgebra y esto es todo lo que os tenéis que saber. Los vectores, los espacios vectoriales, producto vectorial, producto mixto, producto escalar, las ecuaciones de las rectas, de los planos y por último las distancias y ángulos, ¿vale? Ahora os voy a enseñar también un esquema importante para esa geometría en tres dimensiones. Para la probabilidad hay que saberse todas las operaciones con suceso, hay que saber calcular todas las probabilidades, incluyendo las condicionadas, las independientes, la probabilidad total, hay que saber aplicar el teorema de Bayes y hay que tener también un poco de intuición matemática, ¿no? Para saber qué nos suelen estar preguntando, ¿no? La distribución de probabilidad, también, esto también hay que sabérselo,
No hay que confundirse con las distribuciones y con su función de distribución. La binomial es una de las más sencillas, pero luego también la normal 0,1 y la normal genérica que tenemos que tipificar a 0,1, pues son ejercicios que ya sabéis que son entretenidos, pero luego en verdad cuando le cogéis el truquillo se entiende y es mecánico. Tenéis que tener también en cuenta saber pasar de probabilidad de x menor a un valor numérico al otro lado, que es la de x mayor que ese punto, o la probabilidad entre dos valores. Bueno, tenéis que saber jugar un poco con esas probabilidades. La optimización, que puede entrar sobre todo a la gente de las matemáticas de sociales, está también muy relacionado, por supuesto, con la derivada, las funciones, es decir, con la parte del cálculo. Y bueno, hay que saber también familiarizarse con esos problemas. Os dejo también una tablita de asíntota y el estudio de las funciones, que bueno, es parecido a lo que os he enseñado antes. Algunas funciones genéricas, esto todavía lo tengo que corregir, que aquí es la A mayor que 1 y aquí es entre 0 y 1, y lo mismo en las exponenciales y en las logarítmicas, pero ahí tenéis 15 funciones a modo de ejemplo para que tengáis la representación gráfica de ellas, ¿no? Hay que saberse un poco el estudio de funciones y también la representación, y como las funciones normalmente las estudiamos buscando una que es parecida a ella, pues siempre hay que saberse las básicas, porque luego las que son un poquito más complejas, lo que hay que hacer es buscar a cuál se parece más, ¿no? A qué familia pertenece. Luego para geometría, este es la tabla que os he dicho que os iba a enseñar. La tengo también en el curso de geometría en tres dimensiones, que lo tengo aquí en este mismo canal, que le podéis echar un vistacillo. Y esta para los ángulos y para los productos. Y luego, por último, las posiciones relativas, ¿vale? Ya os digo, todo esto lo tengo también en el curso de geometría en tres dimensiones. Y aquí algunas relaciones también un poco entre rectas y planos para que os vayáis familiarizando con el lenguaje que suele aparecer en los ejercicios de geometría, ¿vale? Aquí para los planos y luego nada. Os enseño también lo mismo para química, vamos a hacer una cosa parecida, ya os digo, si estáis a punto de examinaros, pues nada, darle un repaso a estos esquemas porque es lo que resume prácticamente la información clave. Bueno, la estructura atómica de la materia, ya sabéis que hay que saberse los números cuánticos. Por cierto, voy a llegar a física, ¿vale? Si no tenéis química, pues os podéis saltar esto hasta llegar a física. Hay que saberse los modelos atómicos, los números cuánticos, la configuración electrónica, algunas definiciones un poquito más sencillas. En la tabla periódica hay que saberse sobre todo las propiedades atómicas y también los tipos de enlace dependiendo de los elementos de la tabla periódica que aparezcan. Las fuerzas intermoleculares también eh, puede ser preguntable, etcétera. El enlace covalente, en mi opinión, uno de los grandes temas de la química, de la química preuniversitaria, porque hay varias cosas que dentro, ¿no? De ese enlace covalente, ya sabéis, la estructura de Lewis, la teoría del enlace de Valencia, la geometría molecular, que la justificaba precisamente la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, la hibridación, que sé que cuesta entenderlo, pero bueno, ahí tenéis varios ejemplos. Si no, pues ya sabéis que en los resúmenes de la prueba con Javier en el Instagram está un poco más detallado. Ya os digo que estos son esquemas. Si queréis entenderlo a full, a los resúmenes. Y si no, pues lo mejor es siempre esquemas porque eso nos da una visión muy global. La cinética es un tema sencillo, pero bueno, hay que tener en cuenta algunas cosillas. Por supuesto, los problemas con ecuaciones de velocidad, con la ecuación de Arrhenius. Equilibrio químico, el gran tema de la química preuniversitaria, y es que es base de muchas cosas, ¿no? A partir de aquí empiezan sobre todo los grandes problemas. Hasta ahora, estos 3, 4, 5 temas que os he enseñado eran un poco más conceptuales, más teóricos, pero a partir de equilibrio ya empiezan los problemas. Así que bueno, depende de que se os dé mejor, ¿no? Si la teoría o la práctica, os tendréis que enfocar más en un bloque en otro, pero bueno, como siempre si llevamos todo bien, pues es la mejor garantía. Por supuesto, hay que saber la constante, el cociente, la constante de presión, la relación entre las dos y, por supuesto, plantear las tablas
en los problemas del principio del Chatelier, que es muy, muy importante. La solubilidad, ¿vale? Los equilibrios de solubilidad, las reacciones de precipitación. Otro de los temas también importantes de la química. Si entendemos equilibrio, yo creo que este tema puede ser bastante sencillo, pero bueno, hay que entenderlo bien, hay que saber calcular los productos de solubilidad, por supuesto plantear los problemas, el producto iónico y el efecto del ion común, que además se pregunta muchísimo, para justificar las reacciones ácido-base, por supuesto, también uno de los grandes temas. Hay que diferenciar entre ácidos, bases, fuertes, débiles. Hay que saber aquí aplicar las nuevas constantes de equilibrio, ya sean de acidez, de basicidad o la del agua. Y por supuesto el pH, el pH y por supuesto hacer los problemas. Hidrólisis o la valoración de ácido base, pues pueden ser algunos de los problemas que se preguntan. Si estamos en las reacciones de transferencia de electrones, estamos hablando de los problemas de redox, de reducción, oxidación. Hay que saber aquí el método del ion-electrón, que es uno de los grandes problemas que se pregunta. Hay que saber calcular el potencial estándar. Hay que saber hacer los ejercicios de electrólisis, también hacer las representaciones, que es aquí es muy bueno hacer un esquema, también de comparación entre electrólisis y de pilas, pero es que estos conceptos son muy importantes y hay que sabérselo todo. Y luego, por supuesto, la química orgánica, que hay que saberse varias cosas, tanto la formulación como la isomería, como las reacciones, ¿no? Esto ya depende un poco de lo que os examinéis exactamente, que os entre una cosa más que otra, pero bueno, ahí tenéis un esquemita para enterarse bien. Y aquí tenéis ejemplos de enlaces covalentes. Le echáis un vistazo si queréis entender bien, sobre todo el concepto de la hibridación y los tipos de enlaces con varias moléculas a nivel de ejemplo, de estructuras de Lewis también, de números cuánticos y propiedades atómicas, de enlaces y de las constantes, los problemas. ¿Vale? Ya os digo, donde tengáis que parar el vídeo, lo paráis y le echáis un vistazo bien, o buen vistazo, mejor dicho. El principio de Le Chatelier, las constantes y cocientes, ya sean para reacciones genéricas o para reacciones de equilibrio de solubilidad. Y por supuesto la comparación que os decía entre pila y electrólisis, entre reducción y oxidación, ¿vale? De ahí decir electrólisis es lo mismo que decir cuba electrolítica, ¿no? Una cosa es el proceso, otra cosa es el lugar donde se produce ese proceso, ¿no? Como veis aquí unos esquemas muy buenos que los hice hace unos años y que espero que os sirvan. Me voy a ir también a física antes de acabar con este vídeo. Espero de verdad que todo esto sirva. Si queréis volver a revisar los de química, pues ya sabéis, le dais para atrás o para matemáticas, que es con el que hemos empezado. Bueno, estos son los temas, los grandes temas de la física preuniversitaria, los campos, las ondas, el movimiento armónico simple, la física moderna, cuántica, nuclear, relativista, etcétera. Bueno, ya sabéis que a prueba con Javier es la evolución de Academia 5C. Y vamos a darle ese repasillo genérico que espero que os sirva. Ya os digo, un repasillo así rápido para, sobre todo para los que tengáis, pues eso, exámenes nacionales, ya sea selectividad o PCE. Bueno, movimiento armónico simple, ya lo sabéis, tiene bastante relación con el movimiento ondulatorio, el oscilador armónico, la ley de Joule, la ecuación de posición, las de movimiento y las de dinámica son muy importantes, las de energía también, y el péndulo simple como ejemplo de movimiento armónico simple. Pues son algunas de las cosas que hay que saber. Por supuesto, aquí lo más importante, las ecuaciones del movimiento y saber deducir las magnitudes a partir de ellas. Bueno, una muy buena introducción a las ondas es lo que acabamos de ver, el movimiento armónico simple, pero las ondas ya tienen mucha, mucha chicha, ¿no? Dentro, ¿no? Por supuesto, empezar por la parte teórica de tipos de onda, de qué es una onda, qué es el movimiento ondulatorio, el frente de ondas, que es muy importante para entender luego muchas cosas que suceden, sobre todo con el principio de Huygens, que a mí me parece
pues seguramente uno de los cinco conceptos más importantes de la física básica, de la física clásica: las interferencias, las ondas estacionarias, la periodicidad del movimiento ondulatorio, el efecto Doppler, la difracción, son cosas que hay que saberse, por supuesto las ecuaciones de las ondas y deducir todas las magnitudes a partir de la ecuación de las ondas. Espero que esto sirva para esquematizar todo el tema de onda. El campo gravitatorio, pues ya sabéis, la fuerza, la energía potencial, el potencial y el campo son las cuatro principales magnitudes, aunque hay varias más. Hay que saberse también líneas de campo, superficies equipotenciales, la parte de interacción gravitatoria, central, conservación del movimiento angular, leyes de Kepler. Ya os digo, todo esto es un esquema, es decir, me quedarán cosas, pero estos son lo que yo haría para intentar aprender una cosa de estas en el menor tiempo posible, que es lo que sucede cuando tenemos un examen o cuando quiero empezar a entender un tema también. Bueno, el campo eléctrico hay que saberse, por supuesto, la ley de Coulomb, que es la que me da la fuerza, es parecida a la de la fuerza gravitatoria. El principio de superposición, que por cierto también se cumple en el gravitatorio. Y, por supuesto, las cuatro grandes magnitudes. Fuerza, intensidad de campo, potencial y energía potencial. Y luego de ahí salen otras, como por ejemplo el trabajo. Para el campo magnético, lo mismo. Aquí, cuidado porque las matemáticas no son tan similares a las de los campos anteriores, aunque luego en verdad el campo magnético y el campo eléctrico tienen muchas cosas en común, sobre todo más la parte física. De hecho, la comparación entre los campos es una de las grandes preguntas de física y es una de las cosas que entenderlo te da una mejor comprensión general de la física, ¿no? Sobre todo de esa parte de campo, ¿no? Estamos hablando aquí siempre de física clásica. Hay que saber en este tema, saber las distintas fórmulas del campo magnético que dependen de la situación física que tengamos delante. Por supuesto, la, mm, em, la fuerza de Lorentz y las cargas que entran perpendicularmente a un campo magnético pues es sobre todo lo que se pregunta. Por supuesto, la parte de inducción también es importante, con la ley de Faraday y la ley de Lenz, que también se pregunta mucho en la física preuniversitaria y universitaria también, ¿eh? Y nada, espero con esto que os sirva para entender la parte de campo. Ya os digo, ¿eh? Todo esto, por supuesto, que nadie lo tome como un curso, sino que lo tome como un esquemita, ¿no? Que es lo que os estoy dejando hoy por aquí. En óptica, por supuesto, saber realizar las representaciones de los esquemas ópticos, saber los fenómenos más básicos, sobre todo el de la reflexión y la refracción, ¿vale? Sobre todo en este caso, aquí con la ley de Snell y con el ángulo límite, y por supuesto resolver los problemas con espejos, ya sean espejos planos, espejos cóncavos, convexos, y por supuesto también las lentes, ya sean convergentes o divergentes. Y luego, por último, los temas de física moderna, de que ya sabes que física, un poco de física cuántica, un poco de física nuclear, física relativista también, tanto con Galileo como con Einstein, la parte de energía, de longitud de tiempo, que bueno, ya sabéis que se afectan bastante que están condicionadas bastante por la relatividad, que bueno. Aquí es verdad que esto es muy teórico y que habría que explicar las cosas bien, pero los mínimos, ¿no? Lo que hay que entender sí o sí. El efecto fotoeléctrico es fundamental, el modelo de Bohr, la hipótesis de de Broglie, el principio de incertidumbre de Heisenberg, los conceptos más básicos de física nuclear, por supuesto, el número atómico y el número másico ya lo sabéis, pero el defecto de masa, que es esa diferencia, ¿no? Entre los átomos por separado y los átomos cuando se juntan, por así decirlo, las leyes del desplazamiento radiactivo y la desintegración radiactiva con sus respectivas ecuaciones. Pues esas son las cosas que hay que saber, digamos, para obtener un mínimo conocimiento de física, que es justo lo que vendría antes de la universidad. Por supuesto, todo esto también os servirá si sois universitarios, pero es verdad que vais a tener que complementar con muchas cosas más. Espero que sepáis estudiar desde aquí, ¿no? Es decir, que cojáis
este resumen y le deis ese, ese uso. Y nada, el resto de cosas ya sabéis que las tengo en mi lista, en la prueba con Javier, en TikTok también estoy empezando a subir muchos resúmenes, aunque es sobre todo en el Instagram donde tengo muchos más. Y no me enrollo más porque he dicho que quería que esto fuese súper rápido y súper dinámico para que quien quiera aprenderse matemática, física o química en muy poco tiempo, no es aprenderse, sino darle un repaso, porque aquí esto es para darle un repaso, no es para aprendérselo desde cero, aunque para empezar a entenderlo, empezar a aprenderlo también, yo usaría este vídeo, pero sobre todo para los que os queden pocos días o pocas horas incluso para los exámenes. Así que muchísima suerte si tenéis exámenes dentro de nada y nos vemos en más vídeos del canal, aquí con carreras, con ciencia, con entrevistas, con habilidades, programas y becas para jóvenes y por supuesto mucha ciencia. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete.